Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo, estamos en otro vídeo de AV Pasión. Como veis, tengo aquí conmigo la súper esperada, porque ya lo sabía que era muy demandada, Sony X95J, la mejor LED con permiso del modelo 8K de Sony para el año 2021, así que vamos allá. Bueno, antes de nada, agradecerle a Sony España la cesión de este producto. Sé que está muy demandado, somos de los primeros en el país en poder analizarlo, y poder hacerle un unboxing. Así que, como siempre, tardamos 20-25 días en hacer las reviews, pero en este caso tardaremos una semana porque este producto tiene que volver a otros sitios para hacer análisis. Así que lo que vamos a hacer es hoy el unboxing y primeras impresiones. Seguramente el viernes, o sea, mañana, si subo el vídeo hoy jueves, tendréis el vídeo de los mejores settings, que también servirá para la gama X90J, que no lo hice por un problema de la cámara. Y para acabar, el fin de semana tendremos el análisis completo, tanto escrito como en vídeo, ¿de acuerdo? Vamos con el unboxing. Bueno, primero, como siempre, cortamos. Los unboxing cada vez son más simples y cada vez los hago más rápido porque no tiene ningún misterio. La verdad es que no tiene mucha amiga. Lo hago más que nada para gente que quiere reembalar la tele porque la ha vendido, porque hay que devolver lo que sea, que lo pueda hacer sin problema. Bueno, como siempre, lo primero que tengo que hacer es quitar los 4 taponcitos que creo que no se ven en la cámara que tiene abajo la caja, que lo que hace es coger los dos cartones, así que tenemos que quitarlo para poder sacar el cartón, digamos, exterior. Bueno, listo. Tenemos por aquí 2 embellecedores de la parte trasera, luego lo enseñaré todo cuando vaya a montar la tele. Aquí arriba, una de las patas. Otro embellecedor más, como veis. Otro más. Y otra pata más que tenemos por aquí. Ya no tenemos nada más. Ahora tenemos aquí como veis el mando con el manual de instrucciones y la guía rápida. Una vez hemos quitado todos los accesorios que vienen en la parte superior, solo tenemos que quitar el corcho, este de aquí. ¿Vale? Que en mi caso, como veis, son 2, pero bueno, va como metido a presión aquí. Bueno, y ahora ya podemos liberar la caja, solamente tenemos que tirar de ella hacia arriba y saldrá. Como veis, sin problema. Tenemos aquí la tele ya al descubierto. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar los 2 corchos laterales, quitamos el plástico y la tenemos completamente limpia para montarla, ¿vale? Bueno, tenemos aquí otro corcho más junto con un cartón, que esto la verdad es que lo hace Sony en algunas gamas y viene muy bien para proteger un poquito más el panel. Bueno, ya tenemos varias formas de montarla. Dado que es el modelo de 65 pulgadas, solo tenemos 2 posiciones, que es la misma que la 90J, es decir, las patas a los lados, que quede a ras de suelo, o la misma posición pero levantada, para que podamos poner una barra de sonido debajo, pero no acepta posición intermedia, con lo cual siempre nos va a ocupar el ancho de la tele, ¿vale? Sea cual sea la posición que montemos de las dos, nos va a ocupar el ancho total de la tele. El modelo de 75 y 65 pulgadas sí que tiene posición central, ¿de acuerdo? Bueno, según Sony lo más fácil, y creo que tienen razón, es quitar los pliegues del corcho. Ahora retiramos los corchos laterales, siempre sujetando con una mano, si estáis solos como yo, que hoy no me puedo ayudar Tocinilla. Quitamos los 2 corchos laterales y así podemos poner las patas por los lados. Primero hacemos uno y luego hacemos el otro. Bueno, ya he montado una, no sé si lo podéis ver en la cámara, creo que no tengo suficiente ángulo, pero ya es más estable. He elegido la posición con altura para variar, porque ya habéis visto la 90J y la 80J las montamos lo más a ras posible y esta la quiero montar un poquito más para arriba. Vamos con la otra pata y ya vamos con las primeras impresiones. Vale, chicos, ya estamos aquí, como veis, con el Smart TV, ¿vale? Si me veis ahí reflejado, refleja bastante la tele. No sé si tiene antirreflejos como el de Samsung, me parece que no. Es bastante gorda el televisor, ya lo veréis en la review. Vale, pues ya estamos aquí. Segundo que tengo la cámara puesta en manual y está quemando una barbaridad. Ahí estamos en automático. Bueno, vamos a configurar la experiencia Sony Bravia. Bueno, chicos, ya estamos aquí. Como veis, en el canal de AV Pasión subimos esta demo hace un añito. Y ha funcionado bastante bien. Igual os subo más demos, tengo algunas demos comerciales que no se han publicado de marcas y tal. Y bueno, vamos a dejarla puesta. He puesto el modo personal, como veis, el sensor de luz tiene que estar apagado. Por eso he notado la imagen un pelín rara. No voy a pasar por los menús porque son todos iguales, la X90J, 80 y A90J ya lo vimos.
Esto tiene que estar así, gradación suave, nivel negro en 50, correcto. El oscurecimiento local lo he puesto en alto para que mejore el local dimming. Luminosidad en alto. Color, por ejemplo, en experto 1. La claridad tiene que estar en manual 20 si os gusta el punch, y si no lo podemos quitar. Gradación suave en bajo, aunque todo lo demás está bien. Aunque me he dado cuenta que esta tele tiene más banding que la A90J, lo cual me casa con lo que comentaron en el FES de que no todas las XR eran iguales, aunque se llamen igual, no todas tienen la misma capacidad de procesamiento, ¿vale? En cuanto a brillo, yo os diría, brilla muy parecido a la 90J de memoria, sin esa profundidad que tiene típica de las OLED, pero lo que noto es mi primera impresión, me puedo equivocar y seguramente me equivoque. Cuando ya hay una pantalla blanca 100%, el ABL de las LED siempre es menor y siempre lo que más me llama la atención, que en pantalla blanca 100% no actúa el limitador de brillo, ¿vale? Bueno, vamos con otra demo. Bueno, una demo muy oscura para que veáis el tema del local dimming. Lo hace muy bien, aquí no estoy en completa oscuridad, así que es complicadísimo deciros si ha mejorado o ha empeorado con respecto al año pasado. Lo hace muy bien, la XH95 ya me dio muy buena impresión para ser un LED con tan pocas zonas como son 50. Lógicamente este televisor LED no está llamado a competir con la QN900 ni con la QN95 de Samsung, que son sus principales competidores, pero no está llamado a competir porque es otra gama diferente, ¿vale? Esta se encuentra en escalón inferior, lógicamente el precio también es menor y tiene algunas ventajas como es el escalado, el movimiento, el color de serie de Sony, son muy buenos, pero con 50 zonas, por muy buen algoritmo que tenga, que lo tiene, para mí tiene el mejor algoritmo Full Array del mercado, pero con 50 zonas la física hace que no pueda superar a otro modelo con 500. Eso es de lógica. Es una lástima que no monte Sony ya Full Array de cientos de zonas, porque una Sony Mini LED con 2 o 3 mil zonas sería para verlo y sería una auténtica pasada, ¿eh? Pero bueno, como veis, el local dimming con luz tenue, como tengo ahora, muy tenue en el lado izquierdo, como lo veis, lo hace muy bien, ¿eh? Ya veo un poco de blooming en la parte baja, pero bueno, es normal. Y ya haremos pruebas en 1 contra 1 con la 90J en completa oscuridad. Y en la review ya analizaremos a fondo. Pero bueno, como digo, para quien busque un televisor de esta gama, está muy bien. Vamos con una última demo. Bueno, acabamos con la demo de las demos, una de las que más me han gustado a mí de todas las que he visto, que es la de Las Vegas. Tiene muchísimo brillo, es muy difícil para una LED esta demo, tiene mucho negro, está hecha para OLEDs y aquí sí que veo blooming ya, se ve claramente las calles, las zonas se vuelven un poco locas, cuando hay mucha luz, un cartel, tiene que encenderla sí o sí para darnos brillo, entonces ya está lavando la imagen de alrededor, pero bueno, lo hace bastante bien. La cámara está favoreciendo a la tele en este caso, ¿vale? No veo blooming y yo sí que veo aquí alrededor de la fuente, por ejemplo. Pero bueno, en cuanto a color es un calco clavada a la 80 y a 90J. En este caso sí que Sony ha unificado todas las gamas. En cuanto a colorimetría, sabéis que utiliza el punto de blanco llamado Jute, que es un pelín más azulado, un 7000 grados Kelvin más o menos, un pelín más azulado de lo normal, pero muy parecido, como digo, en colorimetría, en escalado, en movimiento, en todo. Pero, insisto, esta demo es muy complicada, no habrá tantas escenas así en una película, sino que habrá algunas, pero no será toda la película así, como es el caso de una demo. Pero bueno, me sorprende para las pocas zonas que tiene lo bien que lo hace, ¿eh? Fijaos aquí, por ejemplo, aquí sí que no veo casi nada de blooming, con esta luz en casa que tengo. Y vamos a acabar con la última. Bueno, estamos con la demo del ajedrez, una demo que esta sí que es mixta. Aquí, por ejemplo, hay muchísimo blooming, en la cámara capta 0, pero hay mucho. Es una demo mixta porque tiene negros, tiene rojos, fijaos aquí el blooming que hay. Por cierto, estoy viendo el mismo bug que a la A90J y es que por defecto no nos cambia el espacio de color al BT2020. Esto pasa solamente en algunas demos y solo con la app de YouTube, ¿vale? Ahora sí, fijaos el color como ha cambiado, ¿vale? ¿Veis? Ahora es mucho más rico y es el color que toca en HDR, el BT2020. Bueno, en definitiva, colorimetría es exactamente igual que la 90J, pero de memoria, ¿eh? O sea, igual. Brilla bastante, esta demo sí que brilla bastante. Más o menos como la 90J, un pelín más, un pelín menos, me puedo confundir. Pantalla completa brilla bastante más. Y blooming tiene cuando hay escenas complicadas, como hemos visto ahora. De hecho, voy a haceros una cosa para
que quede aquí en directo hecho, vamos a poner la exposición manual, pero la vamos a subir un poquito, ¿vale? Para que veáis más o menos la imagen de brillante igual que yo, aunque se quemen detalles, y así vais a ver también el blooming igual que yo seguramente, ¿vale? No os fiéis de los quemados de las altas luces, que no se ven así de quemadas, pero es para que veáis. A ver si conseguimos pillar el blooming. Ahí en la llama de la derecha se ha visto algo en la cámara, aunque en la realidad se ha visto bastante más. Aquí también sí se está viendo mejor ahora el blooming. Y esto es lo que tiene las 50 zonas. Una tele muy interesante si pilláis una buena oferta, porque supongo que Sony será bastante agresiva con los precios. Aquí también se nota bastante el blooming. Pero, como digo, situada, yo la pondría entre el que no quiera llegar al nivel de la OLED, ¿vale? Y tampoco quiera gastarse el dinero que pide Samsung por sus Neo QLED de muchas zonas, ¿vale? Para aquellos que estéis entre y entre. Para mí, en mi opinión, es un salto bastante importante con respecto a la X90J. Así que como este año las dos tienen HDMI 2.1, yo mi límite por abajo, ¿vale?, la pondría en esta tele, ¿vale? Esta tele la pondría en una gama media, más o menos. Media alta según Sony. Y la X90J media baja o media pura, depende como el baremo que utilicéis. Entonces, esa sería mi clasificación. Si queréis una Full Array, lo más básico, pero que se vea bien, la X90J. Si queréis dar un saltito más, la X95J. Y luego ya si queréis saltar a la gama alta, tenéis todas las OLED. Y también tenéis este año la QN95A y la QN900A, que han sido dos pepinos de teles. Esa es mi recomendación, ¿vale? Y ya, como digo, Sony es muy inteligente en este tipo de gamas porque en este sector, entre gamas, no hay casi nada que se le acerque. Entonces, claro, tienes este modelo o tienes este modelo, no hay más. Bueno, chicos, y con esta demo que hemos puesto aquí para acabar ya, para ver la colorimetría, la nitidez de esta tele es bestial, igual que todas sus hermanas, que es lo que más sorprende cuando la enciendes. Y nada, con esta demo tan colorida, tan bonita de TCL, vamos a acabar el unboxing y primeras impresiones. Primeras impresiones que estas de las pocas teles que han cumplido lo que esperábamos más o menos, tanto en color como en Full Array, sobre todo las zonas, en todos. Es muy parecido a lo que esperábamos, así que de momento muy contento para la gama que es y para el precio que podréis optar a ella si aspiráis a buenas ofertas, que ahora en Black Friday van a tirar los precios todas las marcas. Así que esperaos, si queréis esta tele, esperaos al análisis, que como digo va a tardar muy poco, porque esta tele solamente la vamos a tener una semana, así que para el fin de semana lo más probable es que esté publicada la review. Y también tenemos un par de comparativas con televisores similares, además de la OLED, y por supuesto los mejores settings, que de esta gama no lo hemos hecho. Con eso finalizamos el vídeo, espero que os haya gustado, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.